Con la conferencia de nuestro querido invitado desde España, información que es única para esta región, información muy puntual para aquellos que necesitan saber y conocer las diferentes tendencias que hay en el mundo acerca de este tema, el fenómeno OVNI, un tema apasionante, misterioso, y quién más que un experto en ovnis y misterios en Latinoamérica y en Sudamérica y en todos los lugares en que ha estado él trabajando y buscando aquellas pistas para encontrar la verdad. Un aplauso para nuestro invitado Luis Manuel Fernández. Muchísimas gracias. Para mí es un placer estar en Tijuana, en México. Vivo aquí un tiempo por estas partes del mundo, aunque viajo por todo el continente americano, y me siento fascinado por sus culturas, por sus gentes, por absolutamente todo. Gracias, Dino, por contar conmigo para este importante congreso. Es la primera vez que yo voy a hablar del fenómeno OVNI en América, concretamente en México. Y entiendo que es un fenómeno fascinante, interesante, polémico. Muchos científicos creen que sigue siendo un asunto marginal para un determinado público. Yo no lo creo así. Creo que el fenómeno OVNI interesa a millones de personas en todo el mundo y que además en numerosos países, por no decir casi todos, sigue siendo un asunto de seguridad nacional. Quiero contarles hoy algunas cosas. Quiero llevarles de la mano en un viaje que pretendo hacer con algunos casos actuales, ocurridos algunos en España, otros por aquí por América, y llevarles de la mano en un viaje desde el presente hasta el pasado. Porque seguimos sin saber quiénes somos, de dónde venimos y hacia dónde vamos. ¿Es el fenómeno OVNI un asunto de fe, un asunto de creencias, o es un asunto de información? Es un asunto de información, obviamente. El fenómeno OVNI es real, es un fenómeno físico que se lleva manifestando miles de años dentro de nuestras capas terráqueas y fuera de ella. Sabemos que astronautas han visto, filmado y fotografiado ovnis. El que niega el fenómeno OVNI está negando la evidencia, está negando la verdad. Por tanto, no se trata de creer en el fenómeno OVNI, sino de saber, de conocer, de informarse. Y les aseguro que el fenómeno OVNI es real, como creo que piensan todos ustedes que están aquí presentes. Ahora bien, el capítulo profundo, interesante, es saber qué es el fenómeno OVNI. Y también les digo que es una utopía tener la verdad sobre el fenómeno OVNI. Es un fenómeno tan difícil, tan complejo, tan difuso, profuso, que uno no puede pretender tener siquiera parte de la verdad sobre el fenómeno OVNI. Una vez deducidos los errores, los posibles fraudes, las manipulaciones, los prototipos de aeronaves secretos militares, que se dan en muchos casos, ustedes lo saben, una vez deducido todo eso, queda un porcentaje muy alto en el mundo entero, millones de casos que nos hablan de que el fenómeno OVNI puede ser foráneo, de fuera de la Tierra. Ahora bien, hay aspectos dentro del fenómeno OVNI que muy probablemente tengan que ver con el fenómeno interdimensional, que vengan de otras dimensiones. También les digo que nadie tiene la verdad sobre esto. Respeto absolutamente los contactos que se han dado y se siguen dando en el mundo. Ahora les contaré mi experiencia, porque estoy yo en el fenómeno OVNI hace muchos años, porque fue a raíz de un contacto, pero nadie tiene la verdad sobre el fenómeno OVNI. Pero antes de seguir contándole algunas historias, quiero mostrarles documentos, imágenes, archivos, muchos de ellos desclasificados, otros son alto secreto. No tengo ningún inconveniente en que esté filmando esta conferencia, pero habrá un momento de la misma en que yo les voy a pedir que no graben y que por favor guarden sus teléfonos móviles, porque es información confidencial la que yo quiero hoy, en un momento dado, ofrecerles, y que esa información ha estado 15 años en mi archivo con estas imágenes que van a ver. Se trata de, obviamente, un asunto militar. Pero para ponerles en antecedentes del fenómeno OVNI, entendiendo que ustedes son un público muy abierto, que quizá haya muchos curiosos, aficionados o investigadores del fenómeno, ¿qué es el fenómeno OVNI? ¿Qué connotaciones tiene? Vamos a ver un pequeño reportaje de introducción que yo usaba mucho en mis programas de televisión durante años, llamado Mis enigmas favoritos. Luces. Mis enigmas
favoritos presenta información basada en parte en teorías y opiniones, algunas de las cuales son discutibles. El propósito del programa no es dar por válida ninguna parte de la controversia, sino emplear los informes y pruebas dramáticas para ofrecer una respuesta posible, aunque no sea la única, a estos enigmas y misterios. Más respuestas tiene, sino el que mejor y más preguntas se hace. Miren ustedes, yo llevo 26 años en esta historia, desde 1990. He hecho muchos programas de radio, televisión, he entrevistado a muchos testigos OVNI, militares, civiles, campesinos, gente absolutamente normal que han tenido esos encuentros con esas naves, con esos seres. Y obviamente, para mí, después de todos estos años, lo más importante es el testimonio. El testimonio es muy importante, sobre todo cuando investigas a la persona y estás viendo y comprobando que es honesta. Porque el testimonio de una persona, no olvidemos, puede meter en la cárcel a otra. Imaginaos qué poderoso puede ser un testimonio. Yo, cuando he entrevistado a estas personas cara a cara y me han contado estas experiencias como la que hemos escuchado aquí esta tarde, yo no puedo tener ninguna duda de que esas experiencias son reales, son verdad. ¿Qué son? No lo sé, pero han tenido una experiencia de contacto, una experiencia sobrenatural o paranormal. Luego, dentro del fenómeno OVNI hay muchos capítulos profundos que se ha ido modificando, sobre todo a lo largo de la historia, como si una entidad inteligente, no sabemos qué, se hubiese manifestado de diferentes formas a lo largo de la historia. En la Edad Media podríamos hablar de demonios, de ángeles, de íncubos, de súcubos. Más posteriormente hablaríamos de las abducciones, de los seres grises, de los contactos vía radiofrecuencia, etcétera, etcétera. Es como si el fenómeno OVNI se alimentara no solamente de las creencias del testigo, en un fenómeno que se llama de la teoría de la distorsión, sino que además el fenómeno se muestra con ese disfraz en ese momento para que el testigo luego lo cuente. Otra cosa que yo he llegado, después de estos años de investigación, a una conclusión que parece bastante peregrina, pero o bastante utópica, es que nada dentro del fenómeno OVNI es casual, nada es azar. El fenómeno OVNI elige a la persona, elige al testigo, elige el lugar, y luego esa persona, ese testigo, probablemente con el tiempo se lo cuente a un periodista, se lo cuente a un investigador, para que luego sea divulgada esa historia. Seguro que muchos de ustedes han preguntado en alguna ocasión, bueno, si hay tantos avistamientos, si hay tantos aterrizajes, si hay tantos contactos, encuentros, ¿por qué no hay un descenso público, masivo por parte de estos seres, por parte de esas civilizaciones? ¿Por qué no hay un contacto ya de verdad público? Es una pregunta lógica, pero la sospecha que yo tengo, y no solo yo, sino también otros muchos investigadores, es que probablemente haya algún tipo de norma o de ley ahí fuera que prohíbe la intervención directa en mundos inferiores en cuanto al ritmo tecnológico se refiere. Y esto es muy de agradecer, porque nosotros como humanos este principio no lo hemos respetado a lo largo de nuestra historia. Entendiendo ese respecto, de esa posible norma que hay ahí fuera, por eso el fenómeno OVNI es tan escurridizo. Por eso el fenómeno OVNI muchas veces se le presenta solo a una persona, o en rincones del mundo de difícil acceso, aunque se han visto OVNI en ciudades también, como no, aquí en Tijuana han sido visto varias veces OVNIs. Aceptar el fenómeno OVNI con todas sus consecuencias supone una igualdad en el mundo que no existe. Se tendría que revisar todo lo que se supone sagrado o definitivo. Los sistemas religiosos caerían todos, como los políticos y los militares. Ellos, de existir estos seres, podrían creer en Dios y sin embargo no tener iglesias. Es un ejemplo. Es decir, aceptar el fenómeno OVNI con todas sus consecuencias significa dar un giro en la brújula de 180 grados y hacernos mucho más iguales y tolerantes. Pocas certezas, muchas preguntas son las que tengo sobre este fascinante fenómeno, pero me gustaría a partir de ahora contarles algunas historias.
Vamos a viajar al sur de España, que es la ciudad donde yo he vivido muchos años, Fuengirola, porque en el año 1986 yo tuve una experiencia ovni. Fue la primera que tuve de 3, aunque esta fue la de mayor envergadura, fue una experiencia muy cercana, y todo comenzó en el mes de octubre de 1986. Yo tenía 14 años, era este chaval que están viendo en las pantallas, y era muy seguidor de un maestro de periodistas. Luego se convirtió en mi jefe. No sé si ustedes le conocen o le han visto en alguna ocasión en algún programa de televisión. El doctor Jiménez del Oso, famoso psiquiatra, periodista, fue el introductor en España en la década de los 70 sobre los temas de misterio, enigmas, ovnis, culturas antiguas. Y además él sentía un especial amor. Él estaba enamorado de la cultura mesoamericana. Estuvo mucho tiempo por estos lugares haciendo documentales y reportajes. Este señor, que yo lo veía siendo un niño, en la década de los 70, él hablaba del espiritismo, del contacto con las almas, con los espíritus, a través de diferentes sistemas que hay dentro del espiritismo. A mí me llamó mucho la atención, es un encuentro de los muchos que tuve con él en televisión, me llamó mucho la atención esto que están viendo en pantalla, que seguro que saben lo que es. Se llama Ouija. Es un sistema de comunicación que, bueno, pues surge desde la noche de los tiempos, en el que una serie de personas se sientan frente al tablero e intentan comunicar con el mundo del más allá. Jiménez del Oso hablaba en televisión de este sistema, de cómo se utilizaba. Yo quedé de verdad maravillado y le comenté a mis 3 amigos del instituto en aquella época el tener una experiencia con la Ouija, la primera en mi vida. Luego vendrían muchas y muy interesantes, se los aseguro, en la que nosotros de forma ingenua queríamos un contacto con el mundo del más allá, con el mundo de los espíritus. Curiosamente ocurrió en la noche del 10 de octubre de 1986. En la casa de mis padres, allí nos reunimos en la guardilla, en la última planta de la casa, y comenzamos a usar la Ouija. Efectivamente, la planchette, el máster, el triángulo que ven de plástico, de hecho esta fue la Ouija que utilizamos, se empezó a mover, se empezó a deslizar de forma lenta al principio, para minutos después coger una aceleración que realmente nos costaba mucho trabajo seguir con el dedo el máster. En aquella comunicación que duró unos 45 minutos se manifestó un ser que decía estar vivo, que vivía en Ganímedes, se llamaba Yexa, con Y. Nos habló de cómo viajaban, de cuánto tiempo hacía que venían visitando la Tierra, en qué tipo de vehículo viajaban, cómo estaba instituida su sociedad, etcétera, etcétera. Es más, muchísimas veces tuvimos que parar la experiencia porque había palabras que estaban fuera de nuestro vocabulario, no entendíamos, no comprendíamos. Recuerdo que allí en casa teníamos unas enciclopedias y echamos muchas veces mano de ella para comprender el significado de algunas palabras, porque éramos chavales de 14 años. Al final de la sesión, lo interesante fue, yo le planteé una pregunta, yo le dije, bueno, ¿cómo sabemos si realmente estamos hablando con un ser de fuera de la Tierra, con un ser extraterrestre? Y ese ser nos citó 7 días más tarde en la sierra de Mijas, el municipio vecino de Fuengirola. Esta es una vista desde el puerto de la ciudad malagueña de Fuengirola. Lo que se ve aquí al fondo es la sierra de Mijas, es un lugar muy bonito, aquí está ubicado el pueblo. Ese ser fue claro. Nos podréis ver dentro de 7 días a las 3:30 am de la madrugada en la noche del 17 de octubre, 7 días después. La comunicación para, claro, éramos 4 amigos, ninguno de nosotros dudábamos ni de la veracidad, ni de la confianza, ni de la honestidad de que aquello lo había movido a alguno de nosotros, porque insisto, utilizaba un vocabulario demasiado excelso o elevado para nuestro entendimiento. Se queda la cita planteada para 7 días después y nosotros efectivamente nos preparamos aquella noche como si fuese una aventura. Es más, teníamos el convencimiento de que no íbamos a ver nada, que todo había sido producto de quizá nuestra imaginación, o habíamos contactado con alguna energía o entidad que nos había engañado simplemente. Era todo una invención. Cogimos nuestras motos, los 4, subimos a la sierra de Mijas, concretamente a este lugar que está aquí. Todo este es el pueblo. Y para no hacerles muy largo la historia,
aproximándonos a la hora del contacto, a las 3:30 de la madrugada, sobre las 3:20, 10 minutos antes, más de una veintena aproximadamente de perros que estaban ubicados en fincas y en casas, empezaron todos a ladrar. Curioso fenómeno que, claro, con los años investigando el fenómeno OVNI me di cuenta de que es un denominador común. Los animales se percatan, perciben la presencia de cosas, ¿no?, extrañas, como en este caso. 10 minutos antes, todos los perros de la zona empezaron a ladrar. El fenómeno que a continuación ocurrió, fue que todo el municipio de Mijas, como parte de Fuengirola, se quedó sin luz. Toda la electricidad durante minutos se cortó de forma inaudita. Ahí, en ese momento, nos asustamos porque estábamos sintiendo de que algo extraño estaba ocurriendo. Curioso, con los años también me daría cuenta, investigando historias, que en muchos lugares, ciudades, pueblos, cuando hay una presencia ovni de una nave nodriza o de un objeto, ese lugar se queda sin electricidad, hay un corte de la electricidad. También con los años investigaría este asunto y la compañía eléctrica nunca pudo dar una explicación de lo que había ocurrido durante esos minutos en la noche. Seguidamente a ese fenómeno de los perros, los ladridos, la luz, la inquietud obviamente ya reinaba en el ambiente. Seguidamente percibimos una bajada importante de temperatura, la noche estaba estrellada, la luna estaba cuarto creciente, estaba a nuestras espaldas, había una noche estrellada. Percibimos que la temperatura bajó y a continuación, de la nada, yo no puedo explicarle si vino de arriba, si vino de un lado. En este punto en concreto, aquí, justamente delante de la montaña, apareció una enorme esfera de luz. Enorme. No hacía ningún tipo de sonido, yo no vi en ningún momento estructura metálica, era un foco de intensa luz, era una esfera enorme de luz que se desplazó lateralmente por delante de la montaña muy despacio, y de dentro de esa esfera gigante empezaron a salir otras esferas pequeñitas desde dentro de ella, que jugaban en torno a esa esfera grande. Todo esto se fue moviendo, desplazando por minutos. El avistamiento duró unos 15 minutos, imagínense ustedes, hasta que la esfera se puso encima del mar. Este es el mar Mediterráneo. La esfera se quedó completamente estática en este lugar. Todas las demás entraron en esa esfera gigante y de repente fue como succionada por el cielo oscuro de la noche y se fue. Insisto, el avistamiento duró unos 15 minutos. En aquella época, como podrán imaginar, no había ni teléfonos móviles, ni era difícil tener cámaras. Más a esa edad no pudimos ni fotografiar ni grabar nada, sobre todo porque fuimos a la montaña sin pensar que iba a ocurrir algo. Recuerdo que uno de los 4 amigos que fuimos testigos del fenómeno, pues del impacto, del miedo, se orinó encima, porque, insisto amigos, fue muy fuerte la experiencia. Nosotros bajamos de la montaña, yo al día siguiente le conté a mis padres lo que había ocurrido. Estuvimos varias noches sin dormir, con muchísimo miedo, porque entendimos en aquel momento que habíamos establecido un contacto a través de la Ouija con un ser extraterrestre. Y lo creí durante muchos años, y en cierta manera lo sigo creyendo, aunque pueda tener otras explicaciones al fenómeno más de tipo desde la precognición o la percepción extrasensorial, etcétera, etcétera. Otros fenómenos que ya están dentro del marco de la parapsicología. Esto me ocurrió con 14 años. A los 4 años, yo tenía 18, empecé mi primer programa de radio, en Radio Costa del Sol, Noche de Misterio. Y mi primer programa lo dediqué al fenómeno OVNI. Al día siguiente de esa emisión, le llamó el comisario general de la Policía Nacional de la citada ciudad. Me dijo: Luis Mariano, mire, soy el comisario de policía, anoche escuché su programa, me gustaría tener un encuentro con usted en mi despacho aquí en la jefatura. Yo me quedé, ¿qué ha pasado? ¿Por qué me quiere llamar? ¿Por qué me quiere invitar? Acudo a la comisaría de policía y claro, lo que tenía encima de su mesa, luego entrevistaría a estos 2 agentes de policía, Miguel Padilla, Miguel Jiménez, Antonio Portillo, encuentros que fueron varios, porque a mí me gusta muchas veces reencuestar a los testigos pasado un tiempo para ver si le están contando la verdad o cuánto ha cambiado la historia desde su origen. El comisario tenía preparados estos documentos para mí. Estos son archivos confidenciales de la policía española, en la que 2 agentes de policía
que están de servicio esa noche en la ciudad de Fuengirola a esas horas son testigos directos del fenómeno que yo vi. Ahí narra completamente todo lo que ven, firmado por los dos agentes, sello oficial. Hacen un croquis, Fuengirola, la unidad policial estaba aquí, en una barriada de Fuengirola, los Pacos, pueblo de Mijas, hacen un croquis de lo que vieron, exactamente lo que yo les acabo de narrar. No queda ahí la cosa. Yo le agradezco al comisario, me da los expedientes en fotocopia, me dijo que podía hablar de ellos públicamente como periodista y así he hecho durante muchas ocasiones. He hablado de este caso. Aquella noche se produjeron más de una cuarentena de llamadas a la comisaría de gente que estaba trabajando sobre todo y que vio el fenómeno desde la calle o desde sus casas. E incluso los policías, esto que acaban de ver, atendieron a pescadores que salieron de la mar asustados y gritando que el mundo se acababa, porque lo que ellos estaban viendo era una esfera que era en mayor proporción que el Sol. Imagínense el fenómeno, o sea, realmente increíble. Con el paso del tiempo investigo más la historia y no solamente lo vieron 40 personas de la ciudad de Fuengirola, no, lo vio Ángel Jiménez, el que fuera el radarista, la persona que estaba a cargo de la torre de control esa noche en el aeropuerto de la ciudad de Málaga, el aeropuerto después entre Madrid y Barcelona más frecuentado de España. Él vio desde la torre de control el objeto y no se le reflejó en el radar, otro denominador común cuando he hablado con pilotos civiles y militares que han tenido estos ovnis a 100 metros desde la cabina de su avión y los han visto físicamente, pero en el radar no se refleja. Por tanto, ¿qué tecnología tienen estos aparatos para no aparecer en un radar de una torre de control? Pero es que en ese momento entrevisto también al piloto de las líneas Aviaco que iba a tomar tierra en el aeropuerto. Y él desde la cabina del avión, comunicándose con Ángel Medina, hablando del fenómeno que estaban viendo, tuvo que cambiar el rumbo para aterrizar porque iba en colisión con el objeto. Y saben una cosa, cuando Ángel Medina, miles de horas estando ahí como radarista, el piloto de las líneas Aviaco, miles de horas como piloto, me dice a la cara, ¿sabe usted? Eso que vimos no era de este mundo. Vamos con otra historia, también en Andalucía, sur de España. Viajamos al año 1977 a un lugar que se llama Cazorla, la Sierra de Cazorla, donde nace el río Guadiana, un lugar precioso, de mucho bosque, un lugar paisajístico increíble, donde también se dan muchos avistamientos de ovnis. Este que ven ustedes es José Antonio Gallardo, investigador, escritor y desde hace muchos años de origen boliviano, afincado en el sur de España desde hace otros tantos. Una noche se va de acampada con su señora esposa un fin de semana a Cazorla. De madrugada siente la necesidad de salir de la tienda de campaña, fumarse un cigarrillo con su cámara de fotos, que no la dejaba en ningún momento porque él se llamaba Cazaovnis, a él le encantaba ir siempre con la cámara para ver si podía fotografiar algo. Sale de la tienda de campaña, se enciende el cigarrillo y se da cuenta que a 500 metros ve un foco de intensa luz en la tierra. Claro, le llama la atención, se acerca al foco de luz e instintivamente lo que hace es disparar con la cámara al foco de luz. Y él me cuenta que después de hacer varios disparos, él regresa a la tienda de campaña, se queda dormido, como si nada hubiera ocurrido, y al día siguiente le cuenta a su esposa lo que le había ocurrido. Pero no tenía el recuerdo de lo que había visto. Es cuando revela las imágenes, las fotografías, lo que van a ver a continuación. Él no recuerda haber visto esto. Él recuerda haber visto un foco de luz. Él hace con la cámara, dispara, hace un par de disparos y saca esto. Yo no sé lo que ven ustedes, pero creo que la imagen, aunque a pesar de que sea turbia, yo veo un vehículo, quizá con dos pilotos en su interior, delante de un, quizá, mesa de mandos, una escalera. Pues yo no veo que esto sea de este mundo, la verdad. Por si hay duda, lógicamente hice copia de los negativos. La primera y la segunda. Como estos casos se han dado miles en el mundo.
Yo he hablado con testigos que han tenido encuentros con estos seres, que han visto las naves, he analizado la quemadura que ha dejado la nave en el suelo, he llevado a las universidades esa combustión y los resultados son absolutamente extraños, increíbles, no hay una explicación. Radiación en el suelo de las plantas. Estos aterrizajes se han dado muchas veces. ¿Por qué esta información no se da en los medios de comunicación? ¿Por qué hay una conspiración de silencio por parte de los gobiernos y los militares? Sobre todo los norteamericanos. Este señor que ven, ya fallecido hace un año, maestro de investigadores, 80 años, ahí no tenía menos, Andrés Gómez Serrano, jefe de la policía local de Algeciras, durante muchos años. Ha escrito varios libros sobre ovnis, una autoridad sobre el tema. De hecho, uno de los alumnos de él es Juan José Benítez, JJ Benítez. Andrés Gómez Serrano tuvo en su casa un museo ovni, y no se pueden imaginar la cantidad de historias, de fotografías, pero en esa ocasión yo me quise fotografiar con una fotografía que tiene la Guardia Civil Española registrada en sus archivos, en el faro de Punta Carnero, en Algeciras, cómo un objeto se ve o saliendo o entrando en el mar. Y este, queridos amigos, es otro capítulo fascinante, porque nos sumergería en los OSNIs, objetos submarinos no identificados, que también investigados algunas historias en algunas partes. Cantidad de testigos han visto luces, objetos salir y entrar al mar. ¿Quién sabe? Buscamos fuera, pero es que a lo mejor en el fondo de los océanos existen civilizaciones que no tienen nada que ver con nosotros. Esta es una foto tomada en el aeropuerto de Barajas, Madrid. El testigo fotografía el avión y sin embargo no ve lo que parece ser un objeto ahí. Obviamente estas fotografías está completamente descartado el fraude o la manipulación, han sido analizadas. Seguimos avanzando, porque quiero contarle muchas cosas. Viajamos al sur de Inglaterra, Stonehenge, lugar extraordinario que he visitado en muchas ocasiones porque nos sumerge en otro enigma contemporáneo del que no hay explicación: los crop circles, los círculos de las cosechas. Recuerdo en una ocasión que entrevistaba al director arqueólogo de la zona de Stonehenge, el monumento megalítico más importante y grande de Europa. Digo, señor, ¿qué sabe usted de estas formaciones que surgen en minutos en la noche? Y dice, mire, señor, yo no sé qué son, pero aquí la gente, yo he visto luces extrañas en la noche, haciendo unas circunvoluciones bastante extrañas, y han aparecido estos círculos, esas extrañas y perfectas formaciones. Quiero enlazar esto con una pequeña historia interesante, porque esto se lleva un capítulo aparte, el capítulo de los misteriosos círculos de las cosechas. ¿Quiénes son los que los hacen? Obviamente descartemos a los tres abuelos que en su momento salieron a la palestra informativa para decir, somos nosotros los que hacemos los miles de círculos que aparecen en el sur de Inglaterra, ¿no? Absurdo, alguien les pagó para que dijeran eso públicamente. No, esto tiene una complejidad extraordinaria. Esto es un lenguaje, un código que no entendemos y que probablemente es un código o bien de la propia Madre Tierra que se está manifestando a través de esta forma, o bien procedente de esas luces extrañas, de esos ovnis que visitan estos lugares. Pero como digo, es otro capítulo intenso y dilatado que dará para otra conferencia. Este señor que ven ustedes se llama Agustín Amaya. Agustín Amaya trabaja en un centro de salud de la provincia de Málaga, sur de España. Y este señor en el año 1976 está en su casa, se echa una siesta y después de media hora de siesta se despierta y siente la necesidad de dibujar, de pintar. Y pinta de forma, muchas veces cuando estamos aprendiendo, escuchando en casa con un bolígrafo, un papel, muchas veces estamos aprendiendo algo y estamos haciendo garabatos, ¿verdad? De alguna forma nuestro inconsciente está como hablando, es como una escritura automática. Bueno, pues este hombre pintó, dibujó esto que ven aquí. Le llamó tanto poderosamente la atención, le impactó tanto esto que dibujó, que pintó, que él se hizo en carbón joyero en el año 1976, yo he visto la factura, hizo un llavero de plata del símbolo y se hizo un colgante de plata del símbolo, ¿de acuerdo? Bien, año 1976. Nos vamos 20 años después, año 1996, en la revista Enigmas, en la que yo ya empecé a trabajar como corresponsal, que dirigía Jiménez del Oso, publicamos un artículo sobre los últimos fenómenos de
los crop circles, los círculos de las cosechas, las últimas apariciones que han habido en el sur de Inglaterra. Ese es el dibujo que él hace, pero en 1996, en el mes de junio, aparece esto. Este es el llavero. Exactamente el mismo. Claro. Y esto abre una serie de incógnitas tan profundas, tan complejas, que nuestra mente todavía no logra comprender. Es decir, un señor hace un dibujo de esa complejidad o sencillez, como lo quieran ver, en el año 1976, y 20 años después aparece en un campo del sur de Inglaterra. Muchas lecturas se podrían tener de esto. Pero esto ocurre también en un campo de Alemania, en la década de los 80. Aparece esto en un campo de Alemania, de los muchos que surgen en el mundo. Nuevamente una extraña formación, en horas. Una serie de investigadores y arqueólogos van al lugar, toman mediciones de radiación y saben que se encuentran a 5 centímetros bajo el suelo, en una de estas partes. Aquí aparece una vieja moneda de plata, un medallón, en el que se ve exactamente los mismos símbolos. Exactamente. Luego, ¿qué inteligencias hacen esto? ¿Por qué? ¿Qué quieren comunicar? ¿Por qué no entendemos todavía aún este lenguaje, esos códigos? No tenemos la piedra roseta, ¿no?, entre comillas, para descifrar qué es lo que nos quieren decir. Un fenómeno fascinante y que yo vinculo y relaciono al fenómeno OVNI. Bien, aquí les pido por favor que paguen las cámaras. Quien esté grabando, les pido su complicidad y la atención. Y me pongo en contacto con el antropólogo Eduardo Arboleda, colombiano, afincado en Málaga, sur de España, y me cuenta la historia de esa tradición, folclore, que ese pueblo, esa aldea, lleva durante 500 años yendo a ese lugar donde hay 2 huellas de presuntas pisadas de lo que ellos creen que fue Jesucristo. La historia antropológica es interesante, pero yo me desplazo al lugar. Y claro, cuando me desplazo al lugar me llevo una grata sorpresa. Este lugar donde Cristo pegó las 3 voces, precisamente porque llegar a este lugar es complicado, me encuentro una sierra, una serie de rocas, de montañas, y me doy cuenta de que hay 2 huellas, una aquí y otra aquí, en la roca. ¿De acuerdo? Vamos a acercarnos más. Una pertenece a un pie izquierdo y otra pertenece a un pie derecho. Están solidificadas en la piedra, formadas en la piedra, bajo relieve, y ambas presentan un agujero de 2 centímetros de profundidad, exactamente iguales. Las huellas miden 25 centímetros de largo, 12 de ancho, pertenecen a un 35 de pie, o sea, es una persona pequeñita, ¿de acuerdo? Y ambas formaciones tienen como estrías, son huellas de zapatos. Huellas de zapatos. Yo fotografío, mido, ¿qué hago? Cojo una muestra de la roca y me voy a la universidad y me voy a ver. Este es el custodio. Lo que tiene detrás no se ve, pero es una escopeta. Aquel que se atreva a tocarlas o llevárselas como han pretendido, les pega un tiro. Es el custodio que está allí en el monte protegiendo las huellas, porque es algo sagrado para ellos. Yo hice un molde de la huella en escayola y yo me llevé todos los datos a la universidad y me entrevisto con Francisco Serrano, catedrático de paleontología y geología de la Universidad de Málaga. Él examina la muestra y me dice: Luis Mariano, esto que me traes, bueno, primero ve las fotografías y se queda impresionado y dice: bueno, ¿y estas huellas de zapatos? Claro, luego ya me pregunta: bueno, ¿y tú para qué medio de comunicación trabajas? No, yo trabajo por Jiménez del Oso. Bueno, siendo así, estas formaciones, ya cambió el término, ya no eran huellas, eran formaciones. Pero al examinar al microscopio la roca, su sentencia fue clara. Mire usted, esta roca tiene 20 millones de años. Y además, hace 20 millones de años, en ese lugar estuvo bajo el agua. O sea, ¿me está usted diciendo que estas formaciones tienen 20 millones de años y que además estuvo bajo el agua en ese lugar? Que sí. El tipo se interesó tanto que quiso visitar el lugar, porque era algo completamente inaudito, o sea, imposible desde el punto de vista histórico, etcétera, etcétera. Porque además, para dejar impronta una huella, la piedra tiene que estar, antes de solidificarse, petrificarse, tiene que estar blanda. ¿Quién hace 20 millones de años sumergido en el agua dejó esas huellas antes de que se solidificara la piedra? O bien, posteriormente, algo extraño, algo foráneo, por algún tipo de energía desconocida, con sus botas o zapatos dejó la huella impresa en la roca. Pero
No me quedo contento con el veredicto de este paleontólogo. Me voy a otro geólogo de la Universidad de Granada. Le pago por su servicio y ese día me acompaña, toma sus mediciones y al día siguiente me envía un informe. Exactamente igual. 20 millones de años bajo el agua ese lugar. Y digo, entonces, ¿qué explicación hay a esto? Dice, bueno, yo le puedo dar la mía. Y me dice, bueno, eso, debajo del mar, antes de que esa roca, esa piedra se solidificara, las corrientes turbilíticas arrastraron moluscos, que se puso uno encima de una roca, la corriente lo arrastró, se puso encima de la otra e hizo estas formaciones. Y digo, yo soy cura, vamos. O sea, por favor, o sea, hasta un punto, ¿no? Algo extraño pasó allí hace 20 millones de años y eso me dio pie a investigar huellas en el mundo. Y rápido. Las primeras, las de los queridos astronautas, por si había alguna similitud en la Luna. Pero fíjense, Meister halló en un estrato de 500 millones de años de antigüedad en Antelope Spring, usa estas huellas de zapatos. Hay más casos. 500 millones de años. ¿Saben ustedes? Según la historia, los arqueólogos ortodoxos dicen que el ser humano tiene 8 millones de años, su origen está en África. Pero ¿qué estamos viendo todos los días? Que estamos reescribiendo la historia. Que los libros de texto de las escuelas, de los colegios, de los institutos, universidades, tienen que volver a reescribirse, porque nos estamos yendo más atrás en el tiempo, el origen humano. Huella de un zapato hallada en una capa calcárea de Nevada y pertenece a una época anterior a la aparición del hombre. ¿Quién pudo dejar en la greda del desierto de Gobi esta huella que data de hace varios millones de años y que semeja no obstante la pisada de una suela? Antelope Spring, el río Paluxy en Estados Unidos. Un investigador arqueólogo se hace una foto con, atención, huella de humano y huella de ¿qué? De dinosaurio. Y uno, viajando por Sudamérica, empieza a fotografiar y fijarse en pinturas rupestres donde hay reflejados hombres cazando dinosaurios. Esto es una aberración desde el punto de vista histórico, que el hombre compartió momento, existencia, tiempo, espacio con los dinosaurios hace 65 millones de años. Saben ustedes, yo no tengo ninguna duda de que fue así. El hombre es mucho más antiguo de lo que la ciencia y la historia nos dice. Estas huellas aparecieron, tienen más de 800.000 años en Fort Worth, en Inglaterra, al sur de Inglaterra, sureste de Inglaterra. Hay muchos casos. Me voy a saltar a Egipto, porque esto merece otra conferencia. He estado 37 ocasiones en el país del Nilo y hay tantas evidencias arqueológicas, porque claro, a lo mejor algunos de ustedes han esperado que algún investigador traiga aquí un marciano o un trozo de ovni. No, eso lo tiene en el área 51, ¿saben? No. Entonces, claro, muchas veces el fenómeno ovni se presta, se está loco, está contando una historia, si no lo ha visto no lo creo. Lo bonito de la arqueología es que se puede investigar, se puede medir, se puede filmar, se puede tocar. Y son huellas del pasado que no dejan lugar a la duda de que hubo una tecnología completamente anacrónica y avanzada para aquella época. Egipto es un ejemplo de ello. Los mayas también, hay muchas culturas. Me gustaría dar un repaso por todas, pero me voy a saltar a Egipto y sus evidencias, voy a ir pasando imágenes nada más. Esto es el templo de Edfu, esto es el Museo Egipcio de Turín, un canon, un papiro que se cuenta. Voy a ir pasando por encima porque quiero acabar con imágenes de aquí. Agujeros hechos en la piedra, códigos, pinturas de las tumbas en el Valle de los Reyes, fíjense ustedes, un tubo que le sale de la boca, un cabezón, más seres ingrávidos, o sea, estaban reflejando probablemente más allá de la mitología una realidad. ¿Que hubo contactos en el pasado? Claro, seguro. La tumba de Ramsés VI, impresionante, ¿no? Seres con cabeza redonda. Quiero terminar la conferencia mostrando estas imágenes, yéndome al pasado más remoto. Estas son tomadas hace tan solo unos días. No sé si han ustedes estado en el Vallecito, Parque Arqueológico El Vallecito de la Rumorosa. Bueno, quiero adelantarles en exclusiva, decía el otro día la directora del INA, con entidad con la que empiezo a colaborar, Instituto de Antropología e Historia, de aquí del estado de California, que en Vallecito hay expuestas al público en una ruta, y si no han ido, de verdad les aconsejo que vayan porque el lugar es muy bonito. Hay 5 núcleos de pinturas rupestres. Reflexionando el otro día con ella en su despacho cuando la entrevistaba, yo le dije, estoy seguro que los Kumian, tribu indígena nómada que hace 1500 años habitó ese lugar,
que probablemente entre 500 y 800 años, según los historiadores e investigadores, hicieron estas pinturas reflejando ciertas realidades, porque muchas pinturas que la verdad son muy extrañas. Habla también de ese mestizaje, esa observación de seres. Dijo, hay descubierto 22 núcleos más que todavía no son públicos, con pinturas bastante extrañas en ese lugar. Se va a hacer un trabajo paciente, pero al final se dará a conocer todo este trabajo de investigación arqueológica que se está llevando en el estado de Baja California, concretamente en ese lugar. Vemos uno de los ejemplos, la que representa, por supuesto, el vallecito, que es el diablito, ¿de acuerdo? Y además los Cumiai tuvieron conocimientos arqueastronómicos, porque este diablito rojo, el rojo que está asociado al norte de México, a esta parte del planeta, según los Cumiai, el diablito se ilumina un día al año, que es el solsticio de invierno. Es un fenómeno que vemos en la antigüedad y en muchos templos, en muchas culturas. Aprovechaban los fenómenos celestes, solsticios, equinoccios, para iluminar ciertas partes del templo. Los Cumiai, gente primitiva, presuntamente, tenían estos conocimientos, eran grandes observadores del cielo. Y el 21 de diciembre, el primer rayo de sol que entra dentro de esa cueva ilumina el vallecito. Este es el custodio del vallecito. ¿Y saben qué? Claro, cuando uno le mete los dedos para que te hable, te cuenta que el compañero, otro custodio de otro núcleo de pintura, durante muchos años en la noche, estando allí custodiando el lugar, dice que en varias ocasiones vio luces extrañas, haciendo movimientos muy extraños en zigzag, y que una noche esas luces cayeron a este abrigo rocoso, al del diablito. Es decir, el fenómeno ovni, como saben, parece que es muy patente aquí, muy presente, y se ha dado en este lugar de Vallecito. Figuras que ustedes pueden ver aquí, desde luego despiertan la imaginación de cualquiera. Esta es una de las últimas. Este es el abrigo rocoso, el último núcleo, el quinto, solecitos. Todo esto está plagado de pinturas. Pero a mí me llamó la atención, que estoy filmando, me llamó la atención esta. Si esto lo vemos de forma vertical, así, ¿qué podríamos estar observando? Juguemos a la imaginación, a la cadena de arena. Yo se lo envié a la directora de línea y se quedó muda. Fantasía del artista, toma de algún tipo de planta sagrada para provocar un estado alterado de conciencia y ver estas cosas, sueños, o es que vio o alguien enseñó cosas como estas. Para mí las más importantes, tuve el privilegio de poder filmarlas, Casiria, Argelia, las más antiguas. Estas son claras, tan evidentes que no hace falta explicación. Esta escena se llama la abducción. Vemos un objeto con un ser con escafandra que arrastra a la nave, 3 mujeres negras, está como un niño a sus espaldas. O sea, estamos hablando de que el Sáhara, cuando fue un vergel hace miles de años, fue una especie de laboratorio genético, porque las pinturas de Tassili de Argelia reflejan escenas de caza de la vida diaria de los naturales de ese lugar, con una fidelidad extraordinaria. Pero con una fidelidad extraordinaria vemos también aquí hasta los conceptos de las arrugas de los trajes, de los tubos, de los cascos, objetos ingrávidos. Más ejemplos. Wandjina, en Australia. Más pinturas de Wandjina, Australia, entre 50 y 100.000 años. Veracruz, México, cosmonautas de Veracruz. Chile. Esto es una foto tomada en el Museo Arqueológico de La Serena, cuando estuve por viaje por Chile. Estas otras son pinturas también de Chile. Chihuahua, México, su país. Toro Muerto en Perú, 2000 años aproximadamente. Alaska. Salmon River, Estados Unidos. Utah. Aquí tengo ganas de aquí hay muchas y muy interesantes. Espero que sean breves. Estas son alucinantes también, ¿no? Washington, Estados Unidos. Arizona, Estados Unidos, entre 1000 y 5000 años. Claro, son fechas aproximativas. Tengan en cuenta que no se puede datar al carbono 14 a esto. Uno tiene que coger una muestra, una pátina, y empezar a investigar a nivel geológico, paleontológico. Es muy difícil datar esto. Santa Bárbara, California, Estados Unidos. Mantú, en Amazonia.
Taguet en Nigeria, Malawi, África, Valcamonica en Italia. Acabo ya con una reflexión que ya he dado anteriormente, que estoy seguro van a comulgar conmigo en esto, ¿no? Nosotros estamos aquí estamos nosotros. Esta es la representación de nuestra galaxia. Decía Carl Sagan, si no hubiese vida ahí fuera, ¿cuánto espacio desaprovechado? ¿Y cuánta razón? Miren ustedes, el fenómeno OVNI es una llave que te abre el corazón, que te abre la mente y que normalmente te tiene que hacer siempre mejor y más tolerante, porque te das cuenta de lo pequeños que somos. Pero me despido con una imagen de un íntimo amigo que quiere decirle algo a esa gente que oculta información OVNI. Mi amigo dice esto. Muchas gracias a todos por su atención. Interesante toda esta información que ustedes saben que digo, las grandes investigaciones que a veces adolecen en nuestros países. Entonces, queremos agradecerle a Luis Mariano esa apertura para nosotros, esa conexión, esa nueva información que llega a nuestro ADN, que vamos a compartir siempre y que vamos a seguir buscando. Muchos de nosotros seguimos en la búsqueda. Vamos a pedir a la licenciada Talle para que venga a darle su reconocimiento a nuestro querido periodista investigador. Muchas gracias. California, Tijuana, y vamos a invitar a los siguientes eventos que tenemos próximamente. Gracias. Tal vez desde Cate en Cali con otros contactados y gente que está con información.